Nadie se acuerda de la pobreza. Cuando es la guerra contra el terrorismo se invaden países. Se invade un país como fue Afganistán. ¿Quién se acuerda ya de Afganistán? Cuando se invadió Afganistán estaban los talibanes, pero es que ahora están los talibanes. Y después de 20 años ya no están ni los norteamericanos ni los países que contribuyeron al desarrollo de esa guerra, que fue un fracaso absoluto. ¿Por qué? Porque no combatió lo que era esencial, que era el narcotráfico, la heroína. Silos de heroína estaban ahí y las fuerzas británicas y las estadounidenses pasaban como podemos pasear por este magnífico auditorio. Pero no era el objetivo. El objetivo era de poder. Bien. Sin embargo, esto alimentaba la sublevación talibán y además alimentaba la corrupción galopante de la República Islámica de Afganistán. Después, en el año 21, se produjo la diáspora que todos conocemos, la salida precipitada. ¿Y quién se acuerda ya de Afganistán? ¿Qué pasa con las mujeres en Afganistán? Hay una guerra todavía allí, pero ya desapareció del foco. Irak. Qué bueno hubiera sido que cuando se anunció la orden de detención contra Putin, que ha sido meteórica, ojo, no vaya nadie aquí a pensar que yo defiendo a Putin. Putin es un demente o un consciente que hace la locura de invadir un país, agredir un país y generar una dinámica de masacre sistemática. Pero eso no quiere decir que lo que ocurre antes, durante y después no tenga su importancia. Lo que aquí ocurre es que hay distintas varas de medir. Hay doble moral, y triple y cuádruple. Estados Unidos, en 1999, el 30 de diciembre, Bill Clinton firmó en el penúltimo día de su mandato el Estatuto de Roma. La primera medida que hizo George Bush Jr. fue levantar la firma del Estatuto de Roma. Colin Powell, el 6 de agosto de 2000, levantó la firma. Es decir, no respeta el Estatuto. Cuando se anuncia ahora, bueno, Rusia lo hizo en 2016, cuando por la invasión de Crimea se empieza a plantear la posibilidad de que haya investigaciones, que son en Ucrania motivadas en dos momentos históricos. Este es el tercero, que es los sucesos de la Plaza Madian en 2013 y los de la invasión del Donbass y Crimea en 2014. Ahí se autoriza a la Corte Penal Internacional a que intervenga. No así ahora, aunque se ha dado por hecho inicialmente y después ha habido varios países que han denunciado a la Corte, etc. Esos son, digamos, tecnicismos jurídicos que tampoco abundan demasiado. Pero lo que sucede es que cuando se anuncia la orden de detención contra Putin, a mí me hubiese encantado y hubiera creído realmente en profundidad y con convicción en algo que siempre he defendido, que es la justicia penal internacional y la Corte Penal Internacional, y he estado trabajando allí. Cuando se hace la presentación, que me suspenden, yo me voy a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. Por cierto, Patricia, me has dicho algo importante en mi currículum. En 2021, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas dijo que la sentencia que había condenado era parcial, arbitraria, que se me condenó por un delito que no existía. Solo un pequeño. Muy bien puntualizado. Contextual, solamente contextual. Entonces, Biden, quizás lo oísteis, también dijo: apoyamos la orden de detención, aunque nosotros no somos parte de la orden. Y tanto menos. Han actuado sistemáticamente en contra de la Corte Penal Internacional. Han
dado sanciones a los fiscales y a los jueces de la Corte Penal Internacional. Llegaron a decir incluso con Donald Rumsfeld, que no sé si os acordáis de infausta memoria, que colocarían las cañoneras en las costas de Holanda si los jueces de la CPI se atrevían a procesar o a dar órdenes de detención contra ciudadanos norteamericanos en cualesquiera de los escenarios de OTAN, que era Irak, Afganistán. Qué bueno hubiera sido que la Corte Penal Internacional emitiera una orden de detención contra George Bush por invadir ilegalmente Irak y producir casi 1 millón de muertos allí y un desastre humanitario que dura hasta hoy. Pero no, esto es otra batalla. Y llega Putin, y ahora decimos, adelante, ¿sabéis cuándo yo creería realmente en esta orden de detención contra Vladimir Putin? Si simultáneamente Biden, al decir esto, hubiera dicho: acabamos de depositar el instrumento de firma y ratificación de la Corte Penal Internacional. Claro. Pero no lo han hecho. ¿Por qué? Han hecho lo contrario. Es decir, consiguieron que se activaran las investigaciones sobre los crímenes de lesa humanidad en Palestina, en Afganistán. Protegieron a todos sus gentes. Es absolutamente imposible que haya nación. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que a veces, desde la justicia, yo tengo, y es una sensación dolorosa, porque llevo media vida dedicándome a hacer prédica sobre la justicia penal internacional y la jurisdicción universal, de todos y todas los que estamos aquí hemos sido no solo pioneros, sino beligerantes en este tema. Pero no es creíble. Eso es lo grave. La justicia me da la impresión, ojalá que esté equivocado, que se está utilizando como un arma política más en esta guerra. Se sabe que no se va a hacer nada contra Putin. Lo primero que ocurrirá cuando haya paz es que se levantará la orden de detención contra Putin, sin lugar a dudas. Y las víctimas. Me ha emocionado ese reportaje que se ha hecho, porque decía, todos ellos, pero especialmente uno joven decía: no vamos a perdonar. Otro decía: quizás mis hijos, sí. Es verdad, el perdón es algo tan íntimo, es muy difícil. Yo admiro a quienes son capaces de perdonar. Y lo he visto en muchas ocasiones, y lo contrario. Que por eso los perdones y los olvidos impuestos son una farsa. Pero es que las víctimas tienen derecho a no perdonar. Pero ¿hasta dónde le generamos una dinámica de confianza al emitirse esa orden cuando después no se va a ejecutar? No sé, quizás se aborda. No estoy en capacidad de decirlo. En todo caso, ¿habría que hacerlo? Bien, ¿se podía haber hecho de otra forma? Pienso que sí. Y termino. En cuanto a las guerras justas e injustas, para mí, la guerra, enfocada desde el punto de vista que decía del dolor producido a las víctimas, no puede ser justa nunca. No puede haber justicia en la guerra. Puede haber justicia contra personas determinadas que cometen delitos en la guerra o con la guerra. Eso es el derecho internacional de los derechos humanos, humanitario, derecho penal internacional, evidentemente ese es el sentido. Pero la guerra en sí mismo es la parte irracional del ser humano. Es la soberbia, es el poder, es la geoestrategia, es vender armas, que todavía no sabemos aquí. ¿Quién va a resultar beneficiado finalmente cuando se termine y esté destruida Ucrania, Estados Unidos? Y ya casi lo está. Eso es grave. Entonces, a lo mejor, ahora, ¿cómo afrontarlo? Bien, se ha emitido una orden. Bien. Es la cuestión a la que vamos a pasar. Estaba viendo que, bueno, primero sí me han dibujado mucho porque no damos siquiera las buenas tardes que las doy ahora por estar y los que no, que me ha dibujado suyo. Déjame introducir una cuestión para que la podáis también abordar en la respuesta, porque lo ha apuntado Baltasar, es
esa impunidad de la que gozan los déspotas. Hablaba de la invasión ilegal de Irak, podemos hablar de Israel y los crímenes que comete contra Palestina, hablamos de Siria y la impunidad con la que se ha visto el régimen de Bashar al-Assad, que ya vuelve a ser reincorporado a la comunidad internacional, y Manuel Ollé sabe perfectamente de muchísimos otros casos. Y me gustaría, porque además estabais revolviendo la silla y se notaba que era para hablar también de los mecanismos que tenemos, ¿no? Vuestro trabajo consiste precisamente en perseguir a quienes se creen totalmente omnipotentes, ¿no? Y combatir esa impunidad. ¿Con qué mecanismos contamos? Y cuéntanos nuestro trabajo. Pero si me dejas antes, porque mientras escuchaba a Dolores, a Baltasar y a Almudena me cabreaba. Y me cabreaba porque, no con vosotros, sino por la situación. Por eso te he cogido el Estatuto de la Corte. En 1998, la Corte Penal, de acuerdo a la gente que venía, etcétera, ¿no? Nosotros siempre, y eso es a rajatabla, con independencia que defiendas a víctimas. Y yo te puedo decir, con gran dolor de mi corazón, porque a la víctima la crees. Y te dicen, pero créame, ¿cómo lo acreditamos? ¿Cómo lo probamos? Que por lo menos en los procesos que he participado de penal internacional y de crímenes internacionales de primer grado, hay un 40% de prueba, que tú lo ves claro, pero como no lo vas a poder probar, no lo planteas, o porque piensas que te va, porque al final va a perjudicar y se va a cargar el procedimiento. Y lo que yo creo que en el tema de Ucrania, y eso, ya que se inician los procedimientos, porque claro, al ser crímenes estatales, pues es crimen de Estado, claro, o sea, nadie lo va a jugar, lo reciben como héroes. En La Haya, si algún día capturan a alguno y los llevan allí, pues lo recibirán como reos, y estoy seguro que Putin, salvo que cambien las tornas políticas, les pagará los mejores abogados. Y los mejores abogados van a empezar esta prueba. ¿Dónde está la trazabilidad? ¿Dónde está la cadena de custodia? ¿Dónde está la bala no sé qué? ¿Dónde está la parafina? ¿Dónde está esto? ¿Dónde está el informe? Y luego, cuidado, porque a lo mejor los polacos, que también tienen una forma de trabajar un poco rara, lo hacen de una forma, nosotros lo hacemos de otra. Y ahí puede haber también... Se ha creado o se está creando el equipo está el equipo conjunto, pero hay un centro que va a estar en Eurojust, en La Haya, para la recopilación de todo el material probatorio, porque hay un equipo conjunto conformado por los ucranios, por los polacos, Estonia, Letonia, Lituania y Rumanía se incorporó después. También está colaborando la Fiscalía de la Corte Penal Internacional y se está pensando en ese centro para recopilar el material probatorio y, en su caso, aportarlo, pero nuevamente estamos hablando no a la Corte Penal Internacional, sino a un tribunal especial. Y esto es lo triste y lo malo. Y cuidado, que también habrá algún ucraniano que habrá que acusarlo de crimen de guerra o de crimen de militar, que no lo sabemos. No lo sabemos, pero hay indicios. Sí. Una de las razones, esa es opinión mía, una de las razones por las cuales la Corte Penal Internacional está actuando como está actuando de momento, porque no somos adivinos y no sabemos lo que va a pasar. A lo mejor nos sorprende y se incluyen todos los crímenes de deshumanidad, crímenes de guerra, los masacres de Bucha, las violaciones, etc. Ojalá, ¿no? Pero una de las razones por las cuales no se hace esto y por las cuales Ucrania acepta la conveniencia que ha aceptado de la CPI es porque no se está investigando por la CPI las violaciones de derechos humanos o los crímenes posibles que se están cometiendo de la parte ucraniana. Hay un regimiento, antes se llamaba batallón, luego brigada, que era regimiento, que es el regimiento Azov, que es nazi, y en su simbología y bandera lleva la esvástica. Y es característico, la primera que dice que algo puede haber es la comisión de la cabeza Pablo de Greiff y otras personas. Pero de momento la Fiscalía de la Corte no ha hecho nada. Y no ha hecho nada, insisto, porque Zelensky en ningún momento ha dicho expresamente que se investiguen todos los crímenes. Ese es un tema que pone en duda lo que se está haciendo. Bien. 2. Antes creo que ha sido tú la que has dicho
o tú, no sé, o de víctimas buenas o malas. Las víctimas son víctimas. A mí no me importa que si es víctima sea el peor criminal. Si lo tortura, no me vale. Me vale que me digan era un criminal que está torturado, bien muerto. No. Y las víctimas son víctimas. No son buenas ni malas. Es un calificativo, ese adjetivo peligroso, porque entonces ahí entramos en diferenciar a unos y a otros. Estos son los míos, estos son los otros, a estos los protejo, a estos no los investigo y a estos me los meriendo, ¿no? Es decir, no, las víctimas son víctimas. Y la utilización política de las víctimas es sumamente peligrosa. Y se ha producido en este país esa utilización de las víctimas del terrorismo y de muchas otras partes también. Eso es muy peligroso porque revictimiza a las víctimas. Otra cosa, quería aprovechar, ¿qué hacemos? Es decir, de momento, España lo único que ha hecho es mandar tanques que antes estaban averiados, pero ahora parece que se están bien. El otro día estaba con la ministra de Defensa, que es de mi promoción, es la número 1 de mi promoción de jueces, y celebramos la 40 promoción diferida porque fue en el 2020 por la pandemia. Y le preguntamos todos cómo están los leopardos. Dijeron, no, ya están reparados, ya están muy bien. Me cambia la frente. ¿Y por qué no se hace la iniciativa legislativa para reformar la ley de jurisdicción universal que llevaban en el programa que se hizo en el primer gobierno y se intentó y se mató dentro del propio gobierno? La iniciativa de justicia se la liquidó a Exteriores y nunca más se supo. Y en 2014 el Partido Popular cercenó absolutamente la ley de jurisdicción universal y ahora tenemos que estar mendigando a ver qué precepto podemos interpretar de la jurisdicción universal, a ver si podemos, no por lesa humanidad, sino por terrorismo, en el tema de Inocente, de El Salvador, en el tema de Boko Haram, que se inició también como terrorismo, pero no como lesa humanidad. Hombre, yo creo que esa sería una iniciativa, además de mandar tanques que yo no mandaría, pero bueno, como yo no soy ministro ni presidente del gobierno, pues no tengo ese problema. Pero como ciudadano sí que pido que eso se hiciera. Sin embargo, no se hace nada. ¿Qué iniciativas de justicia, que estamos hablando de justicia, ¿verdad?, se está haciendo para menguar, reducir o acabar dentro del derecho y con el derecho la guerra de Ucrania? Yo creo que todos los países que están concernidos, porque no aprueban una ley de jurisdicción universal. Si tuvieran todos esa, no todos, una parte, tendríamos una seguridad bastante más grande. Y un dato más, como ves es el mismo del hambre callado. Putin y el comité de investigación ruso ha librado órdenes de detención contra los jueces de la Corte Penal Internacional y tal. Bueno, tenemos 123 países que han ratificado la Corte y otros hasta 201, 202 que hay, que no, ¿vale? Pues entonces, lo mismo esos que no han ratificado pueden ejecutar la orden de detención del fiscal de la Corte Penal Internacional. ¿Y qué pasaría entonces? Es decir, no es una cuestión de equilibrios, es una cuestión de consistencia jurídica. Y está muy bien esa recogida y recopilación de elementos probatorios para cuando se pueda llevar adelante. Pero creo que en cada uno de los estados, y en particular en el mío, España, se podía hacer todo esto que no se ha hecho. Y termino con el tema de los periodistas. Los periodistas se juegan la vida, hacen su labor. Por cierto, hay un periodista español que está preso en Polonia, que es un país de la Unión Europea, y que no se está haciendo, creo yo, lo suficiente para recuperar la ley. Y lo acusan de espía de Rusia. ¿Y por qué los demás no son espías de Estados Unidos? Es que todo lo que huele a ruso es malo. Entonces, seamos prudentes. El malo es Putin y los generales que están desarrollando la guerra. El periodismo, en este caso, creo que tiene que informar como debe y como lo está haciendo, pero también, quizás, desde mi punto de vista, habría que resaltar estos aspectos que parecen
menores. Hay mucho escolazón. Pero ya lo sé, no digo con carácter general, porque de momento si tú vas, salvo contadas excepciones, lo único que hay es cuántas bombas se han mandado, cuántos carros de combate, cuando esto, sin embargo, este tema que estamos hablando aquí, cómo implementar ese desarrollo, yo no lo veo que sea porque no vendo. Y además de la iniciativa de la jurisdicción universal, sabemos que todas las guerras, la mayoría, terminan en una mesa de negociación. Y ahí es donde podríamos estar poniendo el foco en el caso de la guerra de Ucrania, de cómo la comunidad internacional podría seguir instando a las partes a que terminen en una mesa de negociación. Han participado en varios procesos muy importantes de negociaciones de paz. ¿Cuáles son los elementos con los que se tiene que contar para empezar una negociación de paz? Porque aquí, en marzo de hace un año, parecía que estábamos con unas mesas muy avanzadas entre Rusia y Ucrania. De repente se separó. Bueno, hay diferentes teorías de por qué ocurrió y no hemos vuelto a tener esa información sobre que realmente se esté impulsando esas negociaciones. Muy rápidamente, porque se nos va acabando el tiempo, ¿qué tenemos que tener desde el punto de vista jurídico para empezar a contar con mesas de negociación y acuerdos de paz? Porque además, y esto me gustaría que lo abordasen también, por ejemplo, en El Salvador se sabe bien que un acuerdo de paz, un fin de una guerra, no significa que se llegue a una paz, sino que puede desembocar en sociedades todavía más violentas, ¿no? ¿Qué tiene que tener esos acuerdos de paz? O en Colombia también, que todavía pues, queda mucho por implementar de los acuerdos de La Habana, para que realmente se creen sociedades cohesionadas y en las que se desarrolle políticas de seguridad para todos y todas. A ver, lo que pasa es que son conflictos distintos. El conflicto de Ucrania es un conflicto armado internacional, donde hay parámetros internacionales. Desde luego, en estos días o en este foro en el que estuvimos, estaban todas las autoridades ucranianas, no había posibilidad alguna de admitir absolutamente nada, sino es a través de la rendición de cuentas, la responsabilidad y sobre todo pagar el coste de la reconstrucción tanto del país como resarcir a las víctimas. Estaban ya cuantificando o se estaban cuantificando los daños ocasionados por la guerra, o sea, partiendo de eso, con lo cual internacionalmente es muchísimo más distinto que, por ejemplo, en Colombia, de lo que puede hablar Baltasar, porque él ha participado en ello, o en El Salvador, o en los conflictos armados internos que tienen otra dinámica y que seguramente responden mucho más a desigualdades sociales, responden mucho más a situaciones extremas de pobreza, en fin. Por ahí va yo también, es que son cosas muy... Y además creo que también son momentos muy diferentes. Una cosa es el cese de la violencia, que podría ser el paso primero, yo no he sido nunca negociadora de paz, y otra cosa es un proceso de paz o un proceso... Yo hablaba en Nueva York con el príncipe Zeid y me reía mucho porque me decía, dime un ejemplo, Almudena, que haya triunfado de reconciliación. Y me quedé así, digo, no sé. Cómo manejar eso, yo me gustaría, creo que hay que priorizar que se firme la paz, que se llegue a un acuerdo, que cese las hostilidades, que cese la violencia. Pero como dice Lola, es que se ha internacionalizado, aunque naciera entre dos países hermanados o como quieras verlo, es un conflicto internacional y en estos momentos es la voluntad política de esa pseudo coalición internacional la que lo puede parar realmente. Entonces, ¿qué hace falta para una paz? Yo conozco procesos de paz y son interminables y además son todos imperfectos. Es decir, es una tensión entre estabilidad, luchar contra inequidades, problemas estructurales de pobreza y de exclusión. Entonces es una tensión, yo no creo que haya un ejemplo. Hay países que han logrado estabilidad, pero países en guerra que tengan una paz plena, ni El Salvador, ni México, ni Colombia, yo diría, es muy difícil. Y además apuntando a lo que decía Manuel Ollé, ¿no? Que lo primero que hay que parar es el delito de agresión, quiero decir, porque ese es el que va a salvar más vidas. En el momento en el que se llega, aunque sea un cese de hostilidades o un cese del fuego, por lo menos puedes evitar que se siga asesinando a personas y luego ya negocias, pero lo importante es pararlo cuanto antes, ¿no? Pero en el caso de Ucrania estamos muy lejos de que se puedan aceptar ese tipo de condiciones. ¿Quieres apretar algo?
No, ojalá, no. Yo creo que se soluciona. Primero como una voluntad. Segundo, sentándose en una mesa. Tercero, pues tomándose unas buenas papas abogadas porque lo bueno es eso que abren el intelecto y además la generosidad canaria te llega al corazón de los que estén ahí. Que yo siempre le daría una bolsita al presidente del gobierno ahora que va para allá, ¿no? Yo creo que no hay dos procesos iguales, cada uno y es cuestión de sentar las bases y a partir de ahí ir cediendo unos y otros, pero por lo que dice Dolores, que es la que mejor se lo sabe, en el caso concreto de Ucrania pasa por rendición de cuentas, responsabilidades, etcétera, y sobre todo por parar que menos que un alto al fuego o lo que fuera, ¿no? Mientras están en esa situación. Eso es lo que pide Ucrania. Eso es lo que pide Ucrania y lo que pide Estados Unidos. Y eso es lo que no creo, ojalá que sí. ¿Qué se puede hacer? Pues, lo primero que tiene que haber es voluntad de poner fin al conflicto. Y honestamente creo que hoy día no hay voluntad por ninguno de los dos actores principales, que no es Rusia y Ucrania, sino Rusia y Estados Unidos. Cada cual, por su interés geoestratégico, le interesa que el conflicto, que la guerra siga. Putin, sin justificación para la invasión y mucho menos para lo que está pasando, y tendrá que rendir cuentas, bien directamente, bien en su propio país, porque eso puede ocurrir y suele ocurrir, bien con mecanismos de justicia transicional posterior que tendrán que venir mucho tiempo después, no de forma inmediata, o con la impunidad más rampante, no sabemos, por una parte. Y por otra parte, a Estados Unidos no le interesa cerrar el conflicto, porque si le interesara cerrar el conflicto, ya lo habría hecho. Ya se habría sentado el señor Biden con el señor Putin y ya estarían hablando y ya dirían, mira, la OTAN va a llegar hasta aquí, pero no aquí. Nosotros nos vamos a quedar aquí y no. Y China, pues mediando también. Sin embargo, eso no se produce. Sería tan sencillo y tan difícil, ¿no? Es decir, el único plan de paz que se ha puesto sobre la mesa es el de China. Y de momento lo que hay es que dice, China ya ha roto con Rusia, China ya no, es decir, ya se está destruyendo cualquier iniciativa de paz que haya. Termino. Por tanto, voluntad. Segundo, diálogo. El diálogo es la base de cualquier entendimiento en conflictos armados internos como ha sido en Colombia, 50 años de guerra, de conflicto armado interno. Y hasta la última fase fueron de 2011 hasta 2016 que se llegan a firmar los acuerdos de La Habana. Por tanto, diálogo. Pero primero, voluntad. Y después, acabar con los efectos de la guerra. Claro, vendrá una reparación. Pero vuelvo al ejemplo histórico. ¿Dónde está la reparación de Irak? ¿Qué pasó? Estados Unidos se muere, como siempre hace. Entra como un elefante en cacharrería, arrastra todo y se va cuando menos te lo esperas. Y en Afganistán, es decir, la destrucción, me temo que si la Unión Europea no toma el papel que le corresponde y que de momento no lo ha hecho, nada más que sirviendo a Estados Unidos, su papel fundamental, no. Hay que entrar. ¿Qué pasa con Europa? ¿Qué papel estamos jugando en este conflicto? No tenemos, desde luego, es una guerra en Europa y no tenemos ningún protagonismo en la guerra esta, en absoluto. ¿Qué va a pasar con Europa después de esto? ¿Qué va a pasar con nosotros? Estamos sufriendo los efectos, los materiales, que son los menos importantes, pero está aquí y tenemos el conflicto aquí. ¿Qué va a pasar con Europa? ¿Dónde va a quedar Europa? ¿Está aquí parte de la solución? Sobre todo que estamos hablando de potencias nucleares, es decir, que eso también, que estamos hablando de lo único que hemos conseguido. La reunión de Minneapolis ha sido oficiada por Estados Unidos. Lo único que hemos conseguido es que se vaya aumentando el número de países ahora mismo en la OTAN. Ya está Finlandia dentro, ahora vendrá Suecia.
¿Qué está pasando con Europa? Eso yo creo Pero lo único que está haciendo Estados Unidos es sumar a Finlandia a la OTAN. Es decir, le va a poner a Rusia en la frontera, en Laponia, donde está Papá Noel, y le va a poner allí a la OTAN. Pues fíjate tú lo que Fíjate la avance. entonces, si ahora que no está la OTAN ahí, el tipo este ha liado lo que ha liado, pues... Para cerrar, hemos hablado de muchos países, de muchos conflictos y no podemos cerrar esta mesa sin hablar de nuestro país y de esa anomalía para cualquier democracia moderna, que es que aquí no se consiga juzgar los crímenes del franquismo, el genocidio que tuvo lugar tras la guerra civil y quienes son además quienes han beneficiado. Sabemos cuáles han sido los obstáculos y estaba en parte recogido en los currículos que he leído al principio. ¿Qué hace a una sociedad que el gobierno, que las instituciones democráticas les manda el mensaje de que lo ilegítimo, lo impensable, lo que jamás se puede justificar, como son esos crímenes que se cometieron en este país durante la guerra civil, durante la posguerra y durante la dictadura, no se puedan juzgar? Y añado, y que además todas esas grandes fortunas que se hicieron al lado de la dictadura, y que en gran medida también son esas empresas que están en el IBEX 35, no tengan que rendir cuentas. ¿Qué está haciendo toda esa impunidad con nuestro país? Bueno, a mí me vas a permitir que diga que algo sí hemos avanzado. No teníamos nada, luego tuvimos una ley que es la del año 2007 de memoria, llamada de memoria histórica, ahora tenemos una ley del 22 de memoria democrática. Es una ley que sí supone un avance, porque nos da herramientas para trabajar en esas responsabilidades. Es verdad que va a haber que interpretar mucho, mucha imaginación y sobre todo vamos a tener que echarle mucha voluntad. El problema es que exista esa voluntad en el desarrollo de la ley. El problema es lo que puede venir. Hemos avanzado muchísimo, creo que se puede seguir avanzando. Se prevé, es una ley muy integral en la que tenemos educación, formación, hay una fiscalía también para la investigación y coordinación de los crímenes franquistas. En estos últimos 5 años se ha avanzado mucho, pero, y es cierto, nos falta o nos hace falta mucha voluntad. Hay que sentirlo, hay que militar en esto y este es el problema. Voluntad, presupuesto y ganas, pero la herramienta la tenemos y la tenemos a desarrollar. En el ámbito de los crímenes, y tal cual se fueron produciendo las denuncias penales en los diferentes juzgados de la geografía nuestra, se argumentaba una cosa que yo creo que cualquier alumno de segundo de Derecho, de cuarto de Derecho, si dice lo contrario, probablemente suspendería. Primero porque las desapariciones de las personas, las torturas, los asesinatos, todo lo que se produjeron era el elemento en que se instrumentaba algo mayor. Y ese algo mayor era un crimen de lesa humanidad. Y por tanto era un crimen imprescriptible. En segundo lugar, como crimen internacional, no es porque lo dijera el corazón hace tiempo, ya se le fue al pueblo, lo dijera un fiscal o lo dijera un abogado, sino porque el derecho internacional ha dicho que hay una obligación. No hay un principio de oportunidad, de decir, si quiero, no, usted tiene la obligación de perseguirlo. Yo no me imagino ahora salir aquí que desgraciadamente hubiera un asesinato y que el fiscal de guardia de Las Palmas no lo llevara a Cuba. Exactamente igual. Ya hay obligación de perseguirlo. Claro, el problema que nos planteábamos era el principio de legalidad y es un problema muy complicado. Y no quiero porque me entretendría, no, es que en la época que se cometieron los hechos no estaba en el Código Penal. Nosotros siempre hemos defendido la aplicación, que vuelvo a decir que es difícil, de la aplicación del derecho penal internacional directo. La pregunta no es esa, es en el año 30 y tantos, en el año 40 y tantos, en el año 70, 73, porque se fueron perpetuando hasta el 75. Oiga, en el derecho internacional eso era un crimen. Usted no se había leído los crímenes de lesa humanidad de Nuremberg, no se había leído lo que había sucedido. Claro, se amparan en que como no estaba la ley nuestra interna,
materialmente es imposible. Yo, desgraciadamente, el sábado, digo desgraciadamente porque fue en un tanatorio que había fallecido la mujer de un activista y de un gran defensor de derechos humanos, que es Luisa Cebal, y coincidíamos ahí. Me daba una buena noticia Jacinto Lara, que parecía que no sé qué juzgado habían presentado una, que tenían visos de prosperar, etc. Pero también en este momento Estrasburgo, ya sabes lo que ha dicho, pero se está empezando a recorrer y huele bien en el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, ¿no? A ver lo que dice. Yo solo muy rápido, porque voy a reiterar lo que decía Dolores, y es que nunca va a ser suficiente, pero para mí está esta ley, está este marco, y creo que es un ejercicio de responsabilidad. Y pensando un poco en las víctimas, que es un poco el abandono, yo creo que lo más trágico de nuestra transición. Uno puede aplaudir todos los componentes políticos, pero excluyó a las víctimas, excluyó a la ciudadanía. Entonces, sí que creo que esta ley hace un ejercicio de inclusión y el Estado asume la responsabilidad, por ejemplo, de las exhumaciones, eso lo conocéis mejor que yo, que pase a ser no algo aleatorio, caprichoso de un ayuntamiento de corte progresista frente a un ayuntamiento más conservador, sino que el Estado lo asuma con la responsabilidad. Para mí es un avance. Yo soy la tema optimista, ¿ya? Pero yo creo que tiene potencial y que además España una cosa que hace bien es establecer instituciones y que funcionan. Y si se puede lograr que la Fiscalía o que una entidad, yo siempre pienso en esta entidad que no está en la ley, pero una entidad donde las víctimas, la ciudadanía sepa que existe, que uno puede ir, en lugar de ir mareándose, preguntando ¿por dónde exhumo? ¿Por dónde hago este ejercicio de memoria? Un sitio que centralice los anhelos, yo creo que puede ser un gran legado. Que además, se me ha olvidado antes, estaba pensando en la ley de amnistía nuestra. En cualquier país han sido declaradas, yo que sé, en Argentina, la ley de punto final, de evidencia de vida, todas nulas, y todos los tribunales de derechos humanos han dicho que son nulas. ¿Por qué? Porque van en contra precisamente de una obligación, y lo digo con mayúsculas internacional, que es perseguir, enjuiciar y en el caso que haya pruebas, condenar. Pero no los... Adelante, no, perdona. Yo lo primero que quiero decir es que estando en este auditorio y estando aquí, Pino Sosa, creo que tenemos que hacer un aplauso, víctimas contra el franquismo. Ella ejemplifica lo que es la memoria. Ella ejemplifica por todas y cada una de las personas que se han visto dentro de la misma situación, esa lucha constante para que hoy estemos un poquito más avanzados después de más de 80 años, que ya toca.